Queridos hermanos, este pequeño estudio lo he denominado como redimidos para salvar a otros. Nosotros, más antes que entrar en detalles, quería hacerle un pequeño énfasis sobre lo que es la vida de Pablo. Pablo apóstol, nosotros sabemos la historia de él, que antes de él, a su conversión, según nos cuentas la historia bíblica sobre él, y nos dice, hermanos, que él fue una persona que servían a Dios o seguían su camino. Y por eso, mis queridos hermanos, quería compartir con ustedes este pequeño tema sobre la historia y la vida de Pablo y el ministerio que Dios le dio a él y tanto a cada uno de nosotros. Nos dice, mis queridos hermanos, redimido para salvar a otros. Cuando Pablo apóstol, después de haber tenido este encuentro con Jesús, que nos cuenta la historia bíblica en el libro de la Santa Palabra de Dios, en los libros que nos detallas más ampliamente sobre lo que es la conversión de él y todos los ministerios que él tuvo cuando estaba en vida en esta tierra. Cuando nosotros también como Pablo, mi querido hermano, en algún momento nosotros estábamos fuera de la presencia del Señor. Nuestra vida estaba como un coro que dice, corito, que nuestra vida estaba como si fuera una oveja sin pastor. Esto nos da esa oportunidad, tal cual como le dio a Pablo y a muchas otras personas también, mis queridos hermanos. El mensaje es que nosotros también podamos, como fuimos redimidos por medio de Cristo, por la sangre preciosa de él, porque sin él, dice las palabras de Dios, que no hay salvación. Y dice, redimido para... Es por eso, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, capítulos 13, versículo 47. Cuando dice que Pablo y Bernabé, ellos predicaban el evangelio con nos dice las palabras de Dios, hermano, en el versículo 46 dice, entonces y Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles, dijo Pablo. En el versículo 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta los últimos de la tierra. Nosotros encontramos, mis queridos hermanos, que Pablo refiriéndose así sobre el ministerio que Dios les había dado. Porque ellos, después de haber estado en Pisidia, muchos de las personas lo habían rechazado. Y Pablo dice que él estaba ahí discutiendo sobre muchos temas que había en ese pueblo. Pero muchos de los al que Pablo le había llevado este mensaje, pasado. Y entonces Pablo dice que Dios le había dado, así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que llevéis mi salvación hasta los confines de la tierra. También, mis queridos hermanos, a ti y a mí, Dios nos ha dado esta oportunidad de llevar este precioso evangelio, el mensaje de salvación a las personas. También Dios nos ha puesto a nosotros por luz, tal vez no para las naciones, pero puede ser para muchas personas, mis queridos hermanos. Para que a fin, dices, que llevéis mi salvación hasta los confines de la tierra. También tú y yo
Dios nos dio esta oportunidad de conocer su bendito evangelio de salvación, para que a través de nosotros también podamos dar ese mensaje, guiado siempre por el Espíritu Santo, para que nosotros pueda dar a las almas más necesitadas, que pueda conocer este mensaje y pueda tener el privilegio también de conocer a Jesús y de ser salvo también, mis queridos hermanos. Entonces, aquí en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 262, mis queridos hermanos, nos dice: los seguidores de Cristo han sido redimidos para servir. Mira, es por eso, mi querido hermano, el título del estudio lo denominé redimido para salvar a otros. Los seguidores de Cristo han sido redimidos para servir. Nuestro Señor enseña que el verdadero objeto de la vida es el ministerio. Cristo mismo fue obreros y a todos sus seguidores le presenta la ley del servicio, el servicio a Dios y a su semejante. Palabra de Vida del Gran Maestro, página 262. Ahora la pregunta es, mi querido hermano, ¿somos seguidores de Cristo? ¿Nos sentimos que hemos sido redimidos por Cristo? Si no hemos sentido que somos redimidos por Cristo, mi querido, y si hemos sido llamados por Él para que este evangelio de la luz sea predicada a muchos, para que sean salvos muchas personas, por medio de ti y de cada uno de ellos. Y es por eso Jesús nos dijo, mi querido hermano, que no fuimos comprados con cosas vanas y corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La redención que Cristo hizo por ti y por mí, mis queridos hermanos. Ahora Él nos pide a nosotros que los seguidores de Cristo han sido redimidos. ¿Para qué, mis queridos hermanos? Para servir. ¿Y cómo le vamos a servir? La palabra del Señor también, mis queridos hermanos, en la gran comisión dice que este evangelio será llevado a todas criaturas, a todas naciones, a muchos pueblos tiene que llevar este mensaje. Como al principio dije, mi querido hermano, tal vez no tenemos la oportunidad de ir de país en país a predicar. Tal vez no seremos un evangelista internacional, pero con la vecindad, con las personas aquí en nuestro país, tenemos ese privilegio de este bendito mensaje de salvación para muchas personas, mis queridos hermanos. También nosotros encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 3. Vamos a entrar en el versículo 14 y el versículo 15. Y nos dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Ayer que nosotros escuchábamos el mensaje, mis queridos hermanos, algo me llamó la atención. Y nos dice que Dios, Jesús, en este pasaje de San Mateo 25, 14, y 3, que Él nos llama a su siervo. Y ese Señor es Jesús, es Dios, y nos ha dado, mis queridos hermanos, a cada uno de nosotros talentos y dones para que nosotros podamos llevar a cabo el ministerio que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. La historia de esta parábola, nosotros sabemos que termina de manera muy triste. Que al que le dio 5, ganó otros 5. Y al que le dio 4, ganó otros 4. Y así sucesivamente, mis queridos hermanos. Pero al que le dio 1, ¿qué pasó con el que le dio 1? Lo escondió, cavó tierra y lo escondió, mis queridos hermanos. Tal vez, ¿cuál es el talento que Dios nos ha dado a nosotros? El talento que Dios nos ha dado, mis queridos hermanos, le invito a que nosotros podamos ponerlos en práctica. O siempre, mis queridos hermanos, como ayer escuchamos el tema que me impactó de verdad, porque decía nuestro hermano pastor,
¿Cuántas personas perecen en el pecado, mis queridos hermanos, sin que haya una oportunidad de llevarles el mensaje de salvación a ellos? Porque de lo contrario, mis queridos hermanos, si nosotros nos centramos en un círculo, como quien dice, mi querido hermano, en un círculo vicioso, seremos lo mismo de siempre, y afuera, mi querido hermano, están pereciendo las preciosas almas por las cuales Cristo también murió en la cruz del Calvario. Y es por eso, mi querido hermano, le invito a que nosotros démosle uso a ese talento que Dios nos ha dado. A otro le ha dado talento de cantar, talento de predicar, talento de tener amistades, mis queridos hermanos, por las cuales también puede llevar ese mensaje de salvación a ellos. Aquí nos dice, este pasaje, mi querido hermano, nos dice, el corazón que recibe las palabras de Dios no es un estanque que se evapora, ni es una cisterna rota que pierde su tesoro. Es como el arroyo de la montaña, alimentado por manantiales inagotables, cuya agua fresca y chispeante saltan de la roca en roca, refrigerando a los cansados. Es como un río que fluye constantemente y a medida que avanza, se va haciendo más hondo y más ancho hasta que su agua vivificante se extiende por todas las tierras. Esto debe ser la función, mi querido hermano, de cada siervo de Dios, de cada mensajero que Dios ha llamado a esta bendita esperanza, verdad, de salvación. Queridos hermanos, si nosotros aceptamos a Cristo de corazón, entonces se verá el fruto de esa labor en nuestra vida. O si no, mis queridos hermanos, también hay pasajes en la Biblia que nos dicen, mis queridos hermanos, nos dice, de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas veces, si hemos estado honrando a Dios de labio, mi querido hermano, pero nuestro corazón no está conectado con Cristo, no producirá estos cambios que se nos dice, mi querido hermano, en el libro, en estos libros de los testimonios del Espíritu y Profecía, y nos dice, mi querido hermano, debe ser como ese arroyo de agua que salta de roca en roca, refrigerando a los cansados, a los sedientos y cargados. Debemos ser como esos ríos que fluye constantemente, mi querido hermano. Y a medida que se va haciendo más hondo y más ancho, hasta que su agua, dice, se extenderá por toda la tierra. Cuando nosotros utilicemos ese talento, ese don que Dios nos da, mis queridos hermanos, podremos abarcar muchas almas y traerlos a los pies de Cristo. ¿Cuántas almas están padeciendo, mi querido hermano, de sed, hambriento, no de pan, sino de oír las palabras de Dios, como nos dice la palabra de Dios, hermano? Estos tiempos, mi querido hermano, necesitamos llevar este mensaje, poner en práctica el talento y el don que Dios nos ha dado. Y debemos compararnos con estos ríos, que el río nace, mi querido hermano, en las nacientes de los ríos. Nacen pocos, pero a medida que van avanzando, los caudales van aumentando, mis queridos hermanos. De esta manera, también debemos crecer en Cristo. O siempre haremos, mis queridos hermanos, como nos dice las palabras de Dios, estaremos como un parálisis espiritual, que no nos deja movernos, mis queridos hermanos, o que estamos ahí siempre estancados. De esta forma, mis queridos hermanos, el mensaje de Dios que nos está tratando sobre San Mateo 45, nos dice, mis queridos hermanos, cuando no cumplimos con nuestro deber como siervo de Dios, como hijo de Dios, mi querido hermano, entonces también es el que nos dio ese talento, vendrá y también nos pedirá cuentas. Aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6,
versículo 20, mis queridos hermanos, nos dice de la siguiente manera. Pues habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. Primera de Corintios 6:20. ¿Y cuál es el precio? Sabéis que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defectos. Muchas veces, mis queridos hermanos, como iglesia, se le asume esta responsabilidad solamente a los pastores, a los obreros, a los misioneros, mis queridos hermanos. Pero aquí Cristo nos está diciendo, Pablo, de esto, el libro de Corintios 6:20, mis queridos hermanos, que nos dice que fuiste comprado por precio, pues habéis sido comprado por precio. Por eso dice, mi querido hermano, redimido para salvar a otros. Tanto los ministros, los obreros, los misioneros, también tienen responsabilidad. Pero como individuo también, mis queridos hermanos, hay una misión en la vida de cada uno como miembro y como siervo de Cristo. Ahora no hacemos preguntas, mi querido hermano. O solo conformamos, solo la parte ministerial solamente conforma como siervo de Dios. Dios también compró a cada alma, a cada miembro de la iglesia también fue comprado por precio. Y es por eso, mi querido hermano, Dios también lo ha dotado de capacito y que lo pueda poner en práctica. Y ponerlos en práctica, mis queridos hermanos, en favor de otros. Como Cristo también entregó su vida para que nosotros seamos salvos por medio de él. Nos dice, mis queridos hermanos, el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 338 y 39 nos dice, como Cristo también murió por todos, mis queridos hermanos, por cada alma que han recibido a él. Entonces, a su venida el Señor examinará cada talento y exigirá los intereses de los capitales que nos confiará. Por su propia humillación y agonía, por su vida de trabajo y su muerte ignominiosa, Jesús pagó de quien quiera que lleve su nombre, profese su siervo. Joya de los Testimonios, página, tomo 3, página 338 y 39. Miren los interesantes que nos dice mi querido hermano. Él ya pagó todos los servicios de quienes lleven su nombre y profese ser su siervo. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuántos sabemos que profesamos ser siervos de Dios? Pero el mensaje, mi querido hermano, San Lucas 25, volvemos ahí, nos dice, porque el Señor le dio a siervo talento. ¿Para qué, mis queridos hermanos? Para que pueda confiarles y pueda trabajarlo, porque cuando Él viene también Él pedirá cuentas y le pedirá los intereses de los capitales que no ha confiado, mis queridos hermanos. Dios te ha dado. ¿En qué lo hemos utilizado? Si el Señor viniese, mi querido hermano, hoy o el día que vienes, ¿cuáles serán esos intereses que le presentaremos a Él? Maestros, aquí está lo que me diste. Aquí le traigo tanto. Mis queridos hermanos, o hasta el momento, que Dios nos perdone si hasta el momento hemos escondido ese talento, mis queridos hermanos. Vamos a ponerlo a trabajar. Vamos a ganar esos intereses con el capital que Dios nos ha dado, mis queridos hermanos, y que para que el día cuando Él venga, también podamos darle buena respuesta a Él. Mis queridos hermanos, la historia final de esta parábola de San Mateo 25 termina de manera triste. Seremos uno de esos, mi querido hermano, al que Dios también le dirá, apartado de mí porque nunca te conocí, porque las palabras del
Señor nos dice, mi querido hermano, en aquel día dice, muchos le dirán, dice el Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, en tu nombre hicimos tantos milagros. El Señor nos dirá, mi querido hermano, apartado de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca conocí. Muy interesante, mi querido hermano, nosotros debemos estar conscientes de lo que con hermanos evangélicos, y me dice, nosotros los miembros damos diezmo, ofrendamos para ellos, no, los evangélicos no dan diezmo en algunas denominaciones, pero la otra sí, pero al que me encontré con él, ellos no dan diezmo, mi querido hermano, solamente dan ofrenda. Y dice, nosotros damos ofrenda a los pastores, a los evangélicos, y ya nosotros hemos cumplido con eso. Ahora el que son pagados, les toca llevar el mensaje, mi querido hermano. Pero la invitación, el mensaje que Cristo nos da, y la invitación no es solamente para los pastores, sino para todos. Porque Cristo dice, mi querido hermano, a todos los que profesa llevar su nombre, ya Él pagó todo. Lo que tenemos que pedir al Señor. A veces decimos, bueno, estamos sufriendo mucho, pero lo que Cristo sufrió por nosotros fue mayor que esto, mis queridos hermanos. Y por eso, la invitación, mi querido hermano, no son solo para los ministros, ni para los obreros, sino cada alma también tendrá que darle cuenta a Dios por los talentos que Dios le ha dado. Y si no lo usaremos, no lo hemos sabido, ni lo usaremos. Entonces, la historia será la misma historia que se le dio al hombre que escondió su talento. Porque la invitación de Dios es, mi querido hermano, que nosotros llevemos frutos. Y el mensaje dice, mi querido hermano, si permanece en mí, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Muchas veces, mi querido hermano, a veces nos sentimos que estamos unidos con Cristo. Pero al estar unidos con Cristo, entonces, dar frutos. Si de una u otra manera no hemos visto el frutos de nuestra vida espiritual, mi querido hermano, es tal vez porque no hemos estado unidos. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 297, nos dice, mi querido hermano, si cada soldado de Cristo hubiese cumplido su deber, si cada puesto sobre los muros de Sión hubiese tocado la trompeta, el mundo, habría oído el mensaje de amonestación. Mas la obra ha sufrido años de atrasos. Entre tanto que los hombres dormían, Satanás se nos ha adelantado. Tremendo este mensaje, mis queridos amigos. A veces nosotros podemos hacer una mirada hacia atrás sobre la obra aquí en nuestro país, en Panamá, mis queridos hermanos. Parece que el enemigo no ha tomado la delantera, como la sierva del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe, mi querido hermano. Dice, entre tanto que los hombres dormían, Satanás se nos ha adelantado. Y es por eso, mi querido hermano, el enemigo no ha ganado un terrenos amplios. Y Dios quiere, mi querido hermanos, que no es tarde si con nosotros, con Dios, mi querido hermano, nos unimos. Nosotros nos unimos a trabajar juntamente con Él. Tengamos la plena confianza y seguridad que obtendremos victorias con Él. ¿Ve? Ahí está, mi querido hermano. Si cada soldado de Cristo, cada miembro de iglesia es un soldado. Si nosotros cumplimos con nuestro deber, cada miembro es un centinela que está puesto en este mundo, mi querido hermano, para que hagamos sonar las trompetas. Que está puesto, mi querido hermano, nosotros ya el mensaje de Dios ya se hubiese cumplido. Y el mensaje también nos dice, mi querido hermano, ¿cuándo es que Jesús viene?
Cuando su mensaje será predicado en todo el mundo, mis queridos hermanos, entonces vendrá el fin. Parece, mi querido hermano, con nuestros letargos hemos estado postergando la venida de Cristo. Y por eso el mensaje, mi querido hermano, como soldado de Cristo, como centinela, debemos llevar el mensaje adelante. Aquí la obra en Panamá, mis queridos hermanos, se necesita mucho trabajo que hacer, mis queridos hermanos. Y la invitación es que nosotros podamos hacer esa labor y ser un siervo, mi querido hermano, como lo escuchamos, un siervo prudente, que sabe utilizar esos talentos que Dios le da en favor de muchas almas que están sedientas, que están perdidas, mis queridos hermanos, en muchos hábitos del pecado. Aquí el versículo San Mateo 25:30 nos dice, mi querido hermano, y al siervo inútil echarles en la tiniebla de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si nosotros no retomamos nuestras tareas y no lo llevamos adelante, hermano, no llevamos a cabo estas obras, entonces estas tristes palabras también serán dirigidas para nosotros también, pero estamos a tiempo, mis queridos hermanos, que se nos sea llamado buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Porque las responsabilidades, mis queridos hermanos, según los espíritus y profecías, mis queridos hermanos, en el cielo también nosotros tendremos misiones. Tendremos tareas que cumplir. Tendremos asignaciones, hermanos, que debemos llevarlo a cabo, mi querido hermano. Y por lo tanto, en esta tierra, cuando estamos, hermanos, pongamos en práctica y que podamos llevar a cabo esa obra que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros que debemos hacer. Cada uno debemos, hermanos, cómo está siendo utilizado ese talento que Dios te ha dado. Como centinelas, como siervos, como soldados de Cristo, mi querido hermano. Porque no nos podemos quedar como el hermano del evangélico me dijo, hermano, los pastores son los que tienen que hacer, porque nosotros les pagamos a él con la ofrenda y todo para que lleve a cabo su obra. Que nosotros no nos olvidemos, hermano, porque Dios a cada uno le va a pedir cuentas y le va a pedir, mis queridos hermanos, los intereses que como pueblos de él debemos llevarles. Y ese interés, mi querido hermano, consiste en que a través de nosotros, guiados por el Espíritu Santo, mi querido hermano, podamos llevar otras almas a los pies de Cristo y puedan ser salvos también. ¿Sí? Joya de los Testimonios, tomo 2, página 163, nos dice, mis queridos hermanos, el mundo necesita misioneros locales consagrados, dados en el libro del cielo como cristianos. Si no tiene un espíritu misionero. De Review and Herald, 23 de agosto de 1892. Si los miembros de la iglesia no comprenden individualmente estas obras, demuestra que no tienen relación viva con Dios. Su nombre está registrado como el siervo perezoso, mi queridos. Tremendo, mis queridos hermanos, ¿verdad? ¿Cómo está siendo registrado nuestro nombre hasta este momento? ¿Como buen siervo fiel o como este siervo malo? Mis queridos hermanos, el mensaje es para cada uno de nosotros como individuos, no como organización, mi querido hermano. Como organización tenemos que trabajar también, pero individualmente cada uno tendremos que darle cuenta a Dios por ese talento que nos dio. Si hemos estado utilizándolo, mis queridos hermanos, o lo hemos escondido solamente.
Nuevamente, mi querido hermano, si los miembros de la iglesia no emprenden individualmente esta obra, demuestra que no tiene relación viva con Dios. Su nombre está registrado como el del siervo perezoso. Tremendo, mis queridos hermanos. Tengamos muchos cuidados. ¿Cómo hemos estado utilizando ese talento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? También, para ir terminando, mis queridos hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y el versículo 12, el Señor nos dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según que sea su obra. Mis queridos hermanos, aquí nos está hablando de forma individual. Mira lo que nos dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. No dice a la iglesia, no dice a la asociación, mi querido hermano, no dice a la división ni a la conferencia general, dice para recompensar a cada uno según sea su obra. Que Dios nos ayude, mi querido hermano, que nosotros podamos retomar esa iniciativa de llevar adelante su obra y trabajar por las almas, porque cuando nosotros alimentamos a otra persona, mis queridos hermanos, espiritualmente, también nosotros nos alimentamos. En una ocasión yo conversaba con un hermano. En una iglesia, mis queridos hermanos, a veces se forma lo que un círculo vicioso. Lo mismo de siempre, y la sierva del Señor también nos dice, mis queridos hermanos, que debemos llevar el mensaje de salvación a personas, a lugares donde no se ha podido llevar. Tal vez allá pueden dar más frutos. Cuando aquí estamos, mi querido hermano, como el árbol estéril que no da frutos. Y para que da frutos, mi querido hermano, necesitamos estar unidos con Cristo. ¿Ve? El Señor no puede aprobar a un pueblo que, aunque hace profesión de piedad y declara creer en vida, deja sin advertir a las ciudades que pronto va a caer juicio sobre la tierra. Lo que obran así deberán dar cuentas de su negligencia. Cristo dio su preciosa vida para salvar a la gente que perece en sus pecados, mi querido hermano. Ahí está el mensaje acá del testimonio para la iglesia, tomo 9, las páginas 286, párrafo. Nos dice, mi querido hermano, que el Señor no puede aprobar a un pueblo que aunque hace profesión de piedad y declara creer en Jesús, en su próxima venida, dejas sin advertir a las ciudades que pronto va a caer juicio sobre la tierra. Lo que obran así deben dar cuenta de su negligencia. Cristo dio su propia vida para salvar a la gente que perece. Como Él también hizo ese milagro, mis queridos hermanos. Ese sacrificio lo hizo por ti y por mí. También nosotros nos toca, mis queridos hermanos, llevar este mensaje a las almas que lo necesitan. ¿Sí? Más atrasito, mis queridos hermanos, leímos ahí donde dice: el mundo necesita misioneros locales consagrados y nadie será registrado en los libros del cielo como cristianos si no tiene un espíritu misionero. Esto, mis queridos hermanos, deben quedar grabadas en nuestras mentes. Si los miembros de la iglesia no emprenden individualmente esta obra, demuestra que no tienen relación viva con Dios. Su nombre está registrado como el siervo perezoso, mis queridos hermanos. Este pequeño mensaje, mis queridos hermanos, Dios nos lo ha dado, ¿verdad?, para que los compartamos, mis queridos hermanos, y que podamos hacer un autoexamen a nuestra vida. ¿Cómo hemos trabajado hasta ahora? Si hemos sido ese soldado, hemos sido ese siervo de Dios,
hemos sido el centinela, hemos sido el misionero, mi querido hermano, que estamos trabajando para salvar a otras personas, a nuestros semejantes, a nuestros prójimos, o estamos como el siervo que escondió el talento. De eso uno, mis queridos hermanos, también Dios puede hacer que la mano de Él, dice mi querido hermano, nosotros podemos hacer muchas cosas guiados por Él y por el Espíritu Santo. Para ir finalizando, mis queridos hermanos, aquí tenemos la última lámina, dice, tus talentos son para... Perdón, un momentito, mi querido. Tus talentos no son para enterrarlos, multiplícalos, mi querido hermano. Este es el mensaje que Dios nos da en esta hora y en esta noche. Y que esta semana que hemos de iniciar, mis queridos hermanos, vamos a trabajar con nuestra vecindad, por medio de la tecnología, por el celular, contactos, como podamos. ¿Sí? Y que podamos explotar ese talento. Aquí, mi querido hermano, la invitación nos dice, tus talentos no son para enterrarlo, multiplícalos. Mis queridos hermanos, este ha sido este pequeño mensaje y que haya sido de bendición para cada uno de nosotros, mi querido hermano. Y que podamos reflexionar en nuestras vidas. ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Cómo está registrado nuestro nombre en el libro de los cielos? Y también el testimonio nos dijo, mi querido hermano, de que si nosotros no hemos utilizado este talento es porque no tenemos una conexión viva con Dios. Necesitamos estar unidos, porque Jesús dijo, mi querido hermanos, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y todo pámpano que en mí no permanece, y todo pámpano, perdón, permanece, esto lleva mucho fruto. Y lo que no permanece en él, mi querido hermanos, sabemos que esa rama que no pertenece a la raíz principal, hermano, será cortado y también será quemado. Y el mensaje, mi querido hermano, que Dios también nos pedirá cuenta al final, mi querido hermano. Y debemos saber que Cristo viene pronto y Él también traerá las recompensas para cada uno de nosotros, conforme lo que hayamos hecho, mi querido hermano, cuando estamos en esta vida. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, y le pido, por favor, que nos ponga el himno 351. Muchas gracias. Que Dios le bendiga y tenga buenas noches. El himno 351 del linaje.